personaje, Helmut Kohl, quien falleció a los 87 años de edad en su casa de Ludwigshafen en Alemania. Y justamente hablando de Alemania, tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Rojas González, científico mexicano, catedrático de la Universidad Libre de Berlín, experto en inteligencia artificial, un tema del que hemos estado hablando con Rodrigo Pacheco mucho en el programa, y nos preguntábamos, Rodrigo, hace algunos días, ¿quiénes son los principales expertos en México o mexicanos que se dedican a este tema? Y bueno, rápidamente obtuvimos el nombre del doctor Raúl Rojas, a quien saludo en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a la Ciudad de México. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acompaña Rodrigo Pacheco en esta entrevista. Un tema que cada día genera más información, genera cada vez más interés. Yo le preguntaría, doctor, ¿cómo se involucró usted en el tema de la robótica y la inteligencia artificial? Bueno, empecé a trabajar inteligencia artificial desde que estaba en México, ya hace más de 40 años. Yo tenía una plaza en el Centro Nuclear, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y ahí había un profesor que venía de Estados Unidos, y él fue el que me interesó en la inteligencia artificial y me dio mi primer proyecto, así que ya he estado trabajando en esto más de 40 años. Doctor, buenos días, le saluda Rodrigo. ¿Qué podríamos definir o cómo definir la inteligencia artificial? ¿Qué es? Porque es un término que se va ampliando, del que todo el mundo habla, pero ¿cómo definirlo desde la óptica de un experto como usted? Sí, bueno, hay muchas definiciones que se han propuesto, pero a mí la que me parece más apropiada es la siguiente. Si uno piensa en una persona y piensa en todo lo que puede hacer una persona que puede jugar ajedrez o puede reconocer el lenguaje, puede traducir de un idioma a otro, entonces podemos pensar que tiene muchas diferentes inteligencias, ¿no? La inteligencia de jugar al ajedrez, la inteligencia de jugar fútbol, la inteligencia de manejar un automóvil. Y de lo que se trata en la inteligencia artificial es tomar una de estas capacidades, implementarla en una computadora hasta llegar al nivel de un humano, llegar al nivel de ejecución de un humano. Por ejemplo, en ajedrez, durante muchos años, desde los años 50, 60, se planteaba la posibilidad de que una computadora pudiera jugar ajedrez al nivel de un humano, y ya en 1997 una computadora venció al campeón mundial. Cuando eso sucede, esa área de trabajo se convierte del horizonte de lo que llamamos inteligencia artificial y se pasa al siguiente problema. El siguiente problema podría ser reconocimiento del lenguaje, pero al nivel de que yo le pueda dictar a la computadora todo lo que estoy diciendo y la computadora lo transcriba sin ningún error, y todavía no estamos ahí. Las computadoras ya entienden un poco del lenguaje, pero todavía no pueden transcribir sin error. Por eso sigue siendo un problema de inteligencia artificial. O sea, en síntesis, lograr que la computadora pueda ejecutar una determinada función al nivel de capacidad de un humano. Doctor, en un libro reciente que escribieron Jacques Attali y Shimon Peres, que tiene un capítulo dedicado al cerebro humano, pues me llamó mucho la atención un dato que para replicar las funciones del cerebro humano habría que tener una central nuclear que le diera potencia a la máquina, si es que se pudiera hacer esta máquina, y el cerebro humano pues requiere apenas de un pequeño desayuno para trabajar adecuadamente. ¿Cuál es la posibilidad y qué tanto vamos a avanzar en el futuro de replicar algunas funciones, y dónde está realmente el límite, hasta dónde se puede llegar con el conocimiento y la tecnología actual? Bueno, creo que la capacidad de las computadoras ha avanzado muchísimo. Si uno ve que cada 18 meses se duplica el número de componentes en un chip, y eso hace que las computadoras sean más rápidas, más potentes, bueno, puede uno entender que ha habido avances enormes. Por ejemplo, hace poco una computadora derrotó al campeón de Go, que es un juego más complicado incluso que el ajedrez, y así se ha ido avanzando poco a poco en diferentes capacidades. Ahora ya se habla, por ejemplo, de automóviles que se conducen solos. Conducir un automóvil parece algo, digamos, sencillo, pero hay que combinar todos los sensores, todo lo que ven las cámaras de video con la situación del tráfico, tomar la decisión adecuada, y por eso sigue siendo todavía un problema que las computadoras no pueden trabajar con exactitud.
Entonces yo creo que el avance no va a ser en el sentido de que podamos sustituir a un cerebro de pronto, sino vamos a avanzar por capacidades específicas, como manejar, como jugar ajedrez, como jugar Go, y poco a poco nos vamos a ir acercando a la capacidad de un cerebro humano. Pero yo pienso que las computadoras en este siglo no van a poder ser tan inteligentes como una persona. Doctor, preguntarle qué hay con respecto a esto que ha estado en la boca de expertos, Stephen Hawking, este físico cuántico, que no es un especialista, pero bueno, se vuelve un referente, o el propio Elon Musk, el empresario que tiene coches con cierto nivel de autonomía, que advierten un riesgo en la inteligencia artificial, sobre todo por, digamos, los procesos que se puedan generar. ¿Qué, desde la óptica de usted, qué hay con respecto a esta visión? Sí, bueno, a mí me parece un poco exagerado lo que dice Stephen Hawking y también Elon Musk, en el sentido de que las computadoras nos van a suplantar y nos van a convertir en como que en sus animales, ¿no? En sus animalitos de juego. Eso me parece exagerado, porque no creo, como decía, que una computadora en este siglo pueda ser más inteligente que un humano en su conjunto. El verdadero peligro, me parece a mí, viene desde el punto de vista de la producción. Si vemos que ya hay muchas computadoras y robots que en las fábricas pueden sustituir el trabajo humano, entonces el problema que tenemos actualmente es que muchos trabajadores están siendo desplazados de las fábricas, mucha gente se está quedando sin trabajo y está surgiendo una brecha en el mercado laboral. Se necesitan personas muy capacitadas, los ingenieros que diseñan estos robots o que los programan. Hay mucha gente muy discapacitada que hace trabajos muy sencillos que realmente no necesitan estudios, pero en medio se están agotando los trabajos, están desapareciendo. Entonces, esa para mí es el verdadero desafío, cómo lograr darle trabajo a todo el mundo cuando la producción ya está tan automatizada. ¿Qué tan avanzado está el estudio y la aplicación de la inteligencia artificial en México, doctor? Bueno, en México hay muchos grupos que estudian también la inteligencia artificial y yo creo que en México ha habido un avance muy notable desde los años 90 con el desarrollo del Sistema Nacional de Investigadores. Ha habido muchos estudiantes mexicanos que han ido a estudiar a Estados Unidos, Europa, en todos lados, han regresado a México ya muy capacitados. El principal desafío que yo veo en México, el principal problema es que no sucede como en Estados Unidos, por ejemplo, que son compañías como Google o Facebook o Microsoft o IBM las que realmente están avanzando en este campo y están dedicando muchos recursos. En México son sobre todo las universidades, y las universidades por sí solas no pueden competir con el nivel de recursos que tienen compañías como las que mencioné. Entonces el desafío en México es realmente lograr ahora que no solamente en las universidades, sino también en la industria se creen centros de investigación y que se trata de desarrollar tecnología también en ese sector. ¿Se abrirá una brecha económica entre los países que pues tengan la capacidad de dedicar pues mayor tiempo y al desarrollo de la inteligencia artificial y aquellos que no? Sí, así es. La inteligencia artificial es uno de los campos tecnológicos más dinámicos en la actualidad. Ahí se está invirtiendo mucho dinero, se están desarrollando nuevas aplicaciones. Mencionaba el automóvil. En el caso del automóvil se habla ahora de automóviles que se manejan solos, y en México esos automóviles se van a utilizar y van a aparecer, y porque en México se van a construir, se van a fabricar para exportarlos a Europa o Estados Unidos. México ya es el 7º país exportador de automóviles, pero desgraciadamente la tecnología que tienen estos autos se desarrolla en las matrices. Entonces yo creo que para nuestro país el gran desafío es no solamente aplicar tecnología, ser consumidores o ser los armadores de la tecnología desarrollada en otros países, sino también tratar de participar en su desarrollo, ¿no? Cuando platicamos de inteligencia artificial, ¿se puede hablar de creatividad? Porque he visto y leído algunos documentos que hablan, por ejemplo, como la capacidad que tiene un sistema informático de aprender y a partir de ahí de llegar a soluciones propias con base en lo programado por el humano, pero digamos por caminos que no necesariamente están previstos. ¿Esto es factible, el proceso creativo dentro de un sistema de esta naturaleza?
Bueno, depende de cómo define uno creatividad. Lo que sí pueden hacer las computadoras es, por ejemplo, observar la forma en que una persona está resolviendo un problema y extraer reglas, extraer patrones, lo que se llama patrones del comportamiento de esa persona y después incluso ser mejor que la persona. Eso se hace, por ejemplo, en el juego de ajedrez. Una computadora puede observar cómo humanos juegan ajedrez, grandes maestros juegan ajedrez, fijarse en las reglas que están aplicando, extraerlas y después utilizarlas y con el tiempo ser incluso mejores que el gran maestro y ganarle a jugar el ajedrez. Eso es posible con una computadora. Lo que a veces no es posible con una computadora y lo que mucha gente plantea que no es posible es que la computadora abandone las reglas que está utilizando, que acceda a un nuevo nivel, lo que se llama el metanivel, observe el problema desde arriba y piense, en realidad no he podido resolver este problema porque he estado aplicando las reglas que no corresponden a este problema y diseñar una nueva estrategia. Eso es lo que los humanos siempre hacemos. Cuando algo no funciona, entonces pasamos al siguiente nivel, observamos a nosotros mismos y tratamos de corregir lo que estamos haciendo. Entonces mucha gente opina que eso los computadores no van a poder hacerlo. Y yo, digamos que no tengo una opinión definitiva sobre el asunto, pero lo que sí es cierto es que las computadoras todavía son muy rígidas, ¿no? Todavía no tienen el nivel de innovación o el nivel de sentido común o, como decía usted, de improvisación. De improvisación que tienen los humanos. Yo creo que para eso todavía falta bastante. Pues, doctor Raúl Rojas González, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Muchas gracias por tenerme en el programa. Muy amable. El doctor Rojas es científico mexicano por nacimiento, nacionalizado alemán en 1996, es especialista en robótica, profesor e investigador de la Universidad Libre de Berlín, donde por cierto recibió el galardón como catedrático del año en 2014. El título se le concedió debido a que es un científico ejemplar tanto en la investigación como en la enseñanza, y particular énfasis pusieron quienes dieron este premio a la forma en que inspira a sus estudiantes. Un privilegio poder platicar con él, Rodrigo. Sin duda, y sobre todo, Pascal, que llama la atención, pues desde la década del siglo pasado, desde la década del 90, ya había grupos y académicos como él trabajando en el aspecto específico de la inteligencia artificial. Es decir, es un asunto en el que se viene trabajando y que hoy se hace más visible a propósito de las tecnologías inminentes de los vehículos que se manejan solos. Estos logros pues no surgieron de la noche a la mañana, sino luego de muchos años de investigación, como tú dices, Rodrigo.